Le han suspendido la tarjeta de crédito a Colombia y esto es mucho más grave de lo que algunas personas por mero desconocimiento están celebrando. Y es que resulta que el Fondo Monetario Internacional tiene una línea de crédito flexible con varios países en el mundo, principalmente en los que confía en su economía. Si un país tiene una economía más o menos estable, es cumplido a la hora de pagar sus deudas, adicionalmente no se sobreendeuda ni tampoco rompe la regla fiscal, pues el fondo le abre esa línea de crédito flexible que funciona igual que un crédito rotativo o como una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? En el caso de Colombia, pues ya que durante años demostró ser cumplido con sus deudas, bajó el gasto, aumentó la producción, pues en 2009 el Fondo Monetario le dijo a Colombia, aquí tiene su línea de crédito flexible para que pueda utilizar ese dinero pues como quiera. Principalmente se usa para casos de emergencias como lo fue el COVID-19, pero también puede ser para casos de desastres naturales y otras cosas. Pero está esa línea de crédito. Recientemente, hace un par de días, el Fondo Monetario dijo, ya no confío en la economía colombiana. Rompieron la regla fiscal, se sobreendeudaron, se están sobreendeudando demasiado, se están atrasando un poco con los pagos y además las decisiones que toman no están encaminadas bajo las sugerencias que le hemos dado al país para que mantenga una economía sana. Entonces, como está pasando todo eso, le suspendemos la línea de crédito flexible. Y aparte del hecho de que ya Colombia no puede acceder a esa deuda que, pues algunas personas pueden decir, es bueno, ya nos vamos a endeudar más, resulta que hay otras consecuencias detrás de esto y es la parte grave del asunto. Y es que si el fondo le dice al mundo, no confío en la economía colombiana, pasará que las demás economías del mundo dirán, no debemos confiar en la economía colombiana. Y cuando este gobierno, que se ha vuelto adicto a la deuda, porque es el gobierno que más se ha endeudado en la historia de Colombia, mucho más que Duque durante la pandemia, y eso lo puede mostrar ahorita con cifras del Ministerio de Hacienda, pues la tasa de interés que le va a cobrar cualquier comprador de deuda va a ser altísima, que ya de por sí este gobierno actual no solo ha sido el gobierno que más se ha endeudado, sino que el gobierno que más caro ha prestado, o sea, el que más tasas de interés altísimas ha aceptado. Y eso, nuevamente, es muy grave, lo cual puede traer una repercusión también en lo que es el tema del peso colombiano. Se puede depreciar mucho más, porque recuerden que uno de los factores que hacen que el peso gane valor o pierde valor es la confianza que haya en la economía. Y cuando el Fondo Monetario Internacional dice, ya no confío en la economía, tiene una repercusión en el valor del peso. Por otro lado, también tenemos el hecho de que Colombia ahora puede estarse poniendo en riesgo para que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación, cosa que ya hicieron. Recuerden que recientemente nos bajaron la perspectiva y nos pusieron como un país riesgoso. Así que si nos bajan mucho más la calificación, la tasa de interés que tenemos que pagar para la deuda va a ser mucho más alta y también se va a ver mucho más afectado el peso colombiano. Entonces, se están reuniendo muchos factores que pone en serio riesgo la economía colombiana, mucho más de lo que ya está. No solo basta con que rompimos la regla fiscal, nos estamos retrasando, nos estamos sobreendeudando, porque vuelvo y digo, este gobierno se ha endeudado más que cualquiera otro en la historia. Lo que están viendo en pantalla es la página del Ministerio de Hacienda con las cifras de deuda pública. Entonces, es una información que ustedes fácilmente pueden constatar simplemente entrando a la página del Ministerio de Hacienda. Esto corresponde, como dije, a la deuda pública de Colombia, o sea, la deuda en la que los gobiernos adquieren tanto con entidades nacionales como con entidades internacionales. Entonces está dividida en deuda pública externa y deuda pública interna, ¿no? Entonces, si vemos, aquí hay un corte a 7 de agosto del 2018, o sea, cuando entra Duque a la presidencia en el 2018, y tenemos la otra fecha como el 27 de abril del 2021, que es el mismo trayecto de tiempo que lleva Petro en el gobierno en su actual gobierno. Entonces, como vemos, cuando Duque entra a la presidencia, había una deuda que ascendía a 152.900 millones de dólares. Y cuando nos vamos al 27 de abril del 2021, o sea que es el mismo trayecto de tiempo que lleva Petro en el gobierno, la deuda había pasado a 172.700 millones de dólares. Como pueden darse cuenta,
hay una diferencia en dólares de básicamente 20.000 millones de dólares, que más adelante le diré qué porcentaje de incremento fue esa deuda. Ahora, si vamos a la cifra de Petro y tomamos como fecha base el 7 de agosto del 2022, o sea que el día que Petro se posesionó, en ese momento había una deuda de 182.900 millones de dólares. Ahora, a corte del 28 de febrero, porque no hay información más actualizada, la deuda había ascendido a 251.300 millones de dólares. Lo que significa que este gobierno subió la deuda en 68.400 millones de dólares, lo cual equivale a 3.4 veces más deuda de la que adquirió Duque en el mismo periodo de tiempo, a pesar de que Duque tuvo que afrontar paros, una pandemia y una cuarentena y una recesión mundial, y aún así solo se endeudó en 20.000 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo, mientras que Petro lo ha endeudado en 68.400 millones de dólares. Y para que lo entiendan tal vez un poquito más, el gobierno anterior en este mismo periodo de tiempo subió la deuda a un 13%, lo cual es bestial. Pero este gobierno en ese mismo periodo de tiempo la ha subido un 37.4%, lo cual es inaudito. Y lo peor es que no solo nos ha endeudado muchísimo más, 3.4 veces más, sino que también lo ha hecho a un costo más elevado. Y es que mientras el gobierno anterior adquiría deuda a una tasa de interés que oscilaba entre el 3 y el 5%, este gobierno lo hace a una tasa promedio del 9%, y algunas de nuestras deudas las hemos adquirido al 12.9%. De hecho, si vamos y revisamos los test, nos vamos a dar cuenta que solo este año las deudas que se han adquirido son por 14.6 billones de pesos a una tasa promedio del 8.85%, y para rematar, el 36% de esa deuda viene no solo con intereses, sino con VR. Esta información también la pueden encontrar en la página del Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver con los test, informes test, van a ver, y aquí me aparece informe del 2025, 2024, 2023, de ahí para abajo vienen todos los años. Si yo entro solo al 2025, me voy a encontrar con 31 emisiones de deuda solo este año. Y la tenemos, mire, de acá hasta la más reciente. Que si ustedes comienzan a mirar los montos, 1.13 billones, otra vez 1.13 billones. Por acá tenemos, mire, emisiones de 300.000 millones, de 600.000 millones, de 525.000 millones. Todo esto va sumando y mire, son seguidas, o sea, yo nunca había visto que un gobierno se endeudara tanto, tan rápido y tan seguido. 260.000 millones, 300.000 millones, ¿sí? 600.000 millones, 1.13 billones, 300.000 millones. O sea, cada semana como mínimo adquiere una deuda a tasas altísimas. Que por ejemplo, si miramos de las últimas, vamos al informe, nos dice que adquirió la deuda no solo pagando un interés del 5.7%, sino que también le agrega las VR, lo que significa que no solo paga interés, sino que también paga la inflación, lo cual sale costosísimo. Entonces, como nuestro gobierno nos está endeudando mucho, muy rápido y a una tasa de interés bastante alta, eso ya nos afecta. Pero es que no es lo único, sino que no solo se está endeudando, sino que está gastando muchísimo. O sea, ese es el gobierno que más presupuesto ha tenido y que en sí no ha logrado de ninguna forma incrementar significativamente la economía. Nuestro crecimiento ha sido prácticamente nulo. Así que, por un lado, nos estamos endeudando mucho y no estamos justificando esa deuda. Es como si utilizáramos la tarjeta de crédito y nos compráramos 50 pares de zapatos, pero no utilizáramos ese dinero para invertir y generar más recursos y con eso pagar. Y como eso está pasando, también nuestro recaudo ha caído. Además, tenemos el hecho de que el gobierno ha improvisado en los últimos dos presupuestos, y es por eso
que se han visto obligados, y en el 2024 se vieron obligados a hacer recortes presupuestales, cosa que no había ocurrido, y este 2025 van por lo mismo. Tanto que como ya ven que les va a hacer falta mucha plata, el gobierno nacional quiere hacer lo que ya hizo en el pasado, lo cual fue muy cuestionable y muy problemático también, que es recaudar impuestos de forma anticipada, lo cual no solo se ve mal a nivel internacional, sino que jode la economía de un país y termina sobre todo jodiendo a los pequeños empresarios que en muchas ocasiones o se quedan sin liquidez o tienen que endeudarse para pagar de forma anticipada algunos impuestos. Entonces, realmente, como pueden darse cuenta, el perfil crediticio de Colombia está por los suelos. En palabras más castizas, el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, provocó que el puntaje de data crédito colombiano bajara, como para decirlo así. Nos sobreendeudamos, adquirimos deudas muy altas, nos pusimos a derrochar dinero, nuestros ingresos bajaron, nos hemos puesto a improvisar cuando armamos los presupuestos, a tal punto que, por ejemplo, el presupuesto de este año fue impuesto por decreto, porque como no tenía sustento técnico, pues el Congreso no le aprobó el presupuesto. Por consiguiente, pues lo metieron vía decreto, lo cual también se ve muy mal. Entonces, producto de todo eso, llega la principal entidad financiera del mundo y nos dice, no vale la pena prestarte plata, te cierro la línea de crédito. ¿Qué pasa en la vida real cuando una persona, los bancos le cierran las puertas y no le prestan? Pues busca gota a gotas. Así va a estar Colombia. Como las entidades que nos prestan a una tasa de interés, digamos, un poco más flexible, no nos van a prestar porque no confía en nosotros, tenemos que empezar a buscar deuda a intereses altísimos, que es lo que viene haciendo este gobierno. ¿Por qué? Porque la confianza en Colombia ha caído cada vez más y sigue cayendo. Y los sucesos bochornosos como el presidente de la República arriándole la madre al presidente del Senado no ayudan, la verdad. De hecho, perjudican aún más la situación. Entonces, este ha sido el capítulo desde la silla en lo que respecta a que nos cancelaron la tarjeta de crédito. Y esto pinta muy mal. Como mínimo, y yéndonos bien, este gobierno va a dejar, y como ellos decían, la olla raspada para el próximo. Ya los dejaron bastante endeudados y además, pues, los dejaron completamente comprometidos con una economía realmente tambaleando y con las puertas financieras cerradas a nivel internacional.